¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles dentro de nuestras Sagradas Escrituras. Vemos cómo el capítulo pasado rápidamente, cómo Pablo pues sube a Jerusalén, se profetizan por este Ágabo que pues va, digamos, va a morir mártir. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que continúa, no sin antes ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, dice, Pablo se dirige a los judíos. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación, y Pablo continuó. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter a la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que había allí y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a esto de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allí te hablarán de la misión que te he asignado. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate y recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encontraba allí. Estaba de acuerdo con ellos e incluso guardaba las ropas de los que le daban muerte. Pero el Señor me dijo, anda ahora, te voy a enviar lejos, a las naciones paganas. Hasta este punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír las últimas palabras se pusieron a gritar, mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que le metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba allí presente, ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haber antes juzgado?
Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo: ¿qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó: yo lo soy de nacimiento. Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo, y al mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él, y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llaman Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compareciera ante ellos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, ahorita este es el capítulo 22. Lo leí todo porque lo consideré necesario. ¿Por qué? Porque creo que esto ya lo hemos escuchado. Digo, para aquellos que han venido leyendo la Biblia junto con un servidor y han visto los videos desde que subimos el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, vemos como prácticamente este capítulo, pues Pablo les narra el testimonio de vida, porque realmente este capítulo es eso, ¿no? Un testimonio de vida de San Pablo. En ese momento cuando, pues digamos, lo conocen como Saulo, ¿no? Los judíos saben que él les menciona, ¿no? Ustedes saben que a mí me mandó, tanto el sumo sacerdote junto con, digamos, el consejo, saben que a mí me mandaron, que me dieron inclusive papeles para poder encarcelar a los que predicaban a Cristo, ¿no? A los cristianos. Él menciona inclusive y les dice, tan es así que yo vi cómo mataban a Esteban, ¿no? San Esteban, recordemos que era uno de los 7, ¿no? Que empezaron a predicar el Evangelio. Vemos cómo Pablo o Saulo estaba presente en ese momento. Vemos cómo después de eso él empieza a perseguir a los cristianos, los empieza a encarcelar, los empieza, pues inclusive, ¿no? A querer darles muerte. Y pues bueno, también aquí se narra cómo da su testimonio de conversión, es decir, es un testimonio de cómo era antes de su conversión, ¿no? Digamos, un hombre asesino, un hombre no creyente, un hombre renuente a Dios, no creyendo en Jesucristo el Mesías como Salvador. Y vemos después también cómo narra su conversión, ¿no? Como dice: se me aparece a mí el Señor, yo me caigo del caballo. En ese momento el Señor me dice que yo pregunto: ¿quién eres tú, Señor? Y Él me dice que es Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, a quien Él persigue. Entonces aquí vemos algo a mí este capítulo me deja algo muy claro, es decir, todos podemos ser como Saulo, ¿no? O más bien fuimos como Saulo en algún momento. Antes de tener una conversión, ¿qué fue lo que pasó en nuestras vidas? Fuimos hombres de pecado, mujeres de pecado, algunos a través de los 7 pecados capitales, o más bien creo que yo en lo personal creo que todos. No voy a generalizar, aquí cada uno de nosotros sabe eh, en qué estábamos atados, qué era lo que nos mantenía como fuera del camino de Dios, tal vez el amor al dinero o el Dios del dinero. Más bien me atrevo a decir el amor y el Dios al dinero, ¿no? Porque hay muchas personas que no se pueden desprender del materialismo, que quieren más dinero, más dinero. Por ejemplo, veo que aquí me ven muchos hermanitos y hermanitas de Estados Unidos. Por algo se fueron para allá. Yo sé que está la necesidad, pero también llega un momento en que se acostumbra uno, ¿no? Es decir, a ganar, a querer estar allá. Y pues bueno, simplemente creo que todos de alguna u otra manera en algún momento queremos una estabilidad, queremos pues de alguna u otra manera una calidad de vida, ¿no? Buscar una mejor calidad de vida, pero a veces esa calidad de vida se vuelve la idolatría a los falsos dioses, en este caso del dinero, del materialismo, porque eso es lo que hace el dinero, ¿no? Alejarte de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar turnos dobles, porque tengo que hacer una casa, porque con ese turno doble me alcanza para poder hacer mi casa, poder comprar mis carros, poder tener mis muebles, poder, no sé, cada uno de nosotros sabrá qué es lo que requiere, ¿no? Pero a veces eso se pasa de la necesidad. Es decir, algo básico que todos deberíamos tener en la casa y por el cual debemos de trabajar, está claro. Pero a veces se nos vuelve esto una adicción y ya empezamos a querer cosas que
en lo personal te puedo decir, bueno, si yo tengo una tele, la televisión, ¿para qué me sirve? Para ver noticias, para ver, no sé, algún programa que a ti te guste. Pero aquí viene esta parte donde ya te empiezas a querer tener más de lo que necesitas. ¿Y qué es más de lo que necesitas? Querer una tele de, no sé, 50 pulgadas o casi un cine dentro de tu casa, ¿no? Entonces eso ya no está bien porque inviertes más tiempo para trabajar que para darle el tiempo a Dios. Y eso lo podemos tener con diferentes ejemplos. Algunos, por ejemplo, personas que se dedican al servicio en la calle, ustedes saben, como María Magdalena, no puedo ser muy específico, pero por ejemplo puede haber personas se hayan dedicado a eso, inclusive yo les mencionaba en la confesión de vida, si ustedes leen la confesión de vida, les mencionaba, todos en algún momento pudiesen tener eso, ¿eh? ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, el tener más de un novio o más de una novia, aunque tú no lo veas así, eso es actuar como María Magdalena. Obviamente sin que te den dinero, no es como que yo te diga, oye, ¿quieres ser mi novia? Y te doy no sé, y te voy a dar $100 al mes, ¿no? O sea, no es así. Pero ¿por qué yo menciono que eso es estar en el caso de María Magdalena, tanto como hombre o como mujer, ¿eh? ¿Por qué? Porque recuerda que Dios dijo, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y los dos forman una sola carne. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es la primer persona con la que vas a tener, digamos, un abrazos, besos, caricias. Con esa persona es con la que debes de formar ya una vida para siempre, ¿sí? Y debes de casarte. No puedes estar de novios con uno, dos, tres, cuatro y cinco, porque eso se hace una adicción. Y el día de mañana ya no puedes salirte de ese espíritu de lujuria, porque eso es lujuria. A lo que voy es, el día de mañana que tú quieras formar una familia, ¿qué va a pasar? Como estuviste acostumbrado a tener 10 novios antes de querer digámoslo así, antes de tener un matrimonio formal, el matrimonio para ese momento, si tú no estás convertido o ella no está convertida, puede llegar a fracasar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está, más bien sí, tu cuerpo está acostumbrado a tener más de una carne. Entonces hay que tener cuidado, es lo que les mencionaba. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque estamos aquí analizando que este capítulo de San Pablo es un testimonio de vida de él, pero aquí cada uno de nosotros tenemos un testimonio de vida antes de nuestra conversión. Ponía el ejemplo ahorita de María Magdalena, ponía el ejemplo de la idolatría al dinero, y puede haber muchos ejemplos más, por ejemplo, el de matar o robar, ¿no? Puede haber personas que aquí hayan sido asesinas como los ladrones al lado de la cruz, que tenían una vida tan mal que llega un momento, inclusive, pongo ese ejemplo porque puede haber personas que se arrepientan al final de su vida, personas que estén a punto de recibir la muerte y que al final de su vida tengan un arrepentimiento de corazón de haberle fallado a Dios, y Dios los va a perdonar, independientemente de que sus 60, 70, 80 años estuvieron en pecado mortal. Si al final de tu vida te arrepientes con un corazón contrito, ¿qué es un corazón contrito? Que no sea de palabras, porque yo ahorita te puedo decir, ay, me arrepiento de todos mis pecados, un ejemplo. Pero si yo mañana lo sigo haciendo, o más bien no lo siento en el corazón, porque son las dos cosas, que tú lo sigas haciendo, entonces no estoy realmente arrepentido ante Dios, porque si estuviera realmente arrepentido ya no lo haría. Entonces, repito, hay muchas cosas que para estar en divina voluntad pues son muy difíciles. ¿Por qué? Porque tú tendrías que dejarte ya del pecado. En este mundo es muy difícil, tan es así que por eso, la Iglesia Católica tiene santos, muchos sí, pero somos todavía millones de personas que no han sido, digámoslo así, comparándolas con el nacimiento, o más bien el número de poblaciones a nivel mundial, de pobladores a nivel mundial. Realmente son pocos los santos. ¿Por qué? Porque ellos en su vida aquí, en tierra, tuvieron una vida ejemplar, una vida en divina voluntad, algo que a nosotros nos puede costar mucho, ¿no? Y que procuramos, sí, pero nos cuesta. Entonces, este es un claro ejemplo del por qué Pablo aquí cuenta un testimonio. ¿Para qué? Para que todos se den cuenta, que digan, bueno, si yo estuve en el pecado, si yo antes como ustedes judíos, en este caso regresemos a Pablo, si yo como judío también odiaba a Cristo, no creía en Cristo, no creía que Él había sido el Mesías, no creía en su bautismo a través del Espíritu Santo, no creía
en todo, digámoslo así, en todo lo que significa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero después sí, es decir, después tuve mi conversión y creí, entonces así ustedes pueden tener también su conversión. Es lo que Pablo les dice al final, tan es así que por eso al final ya cuando les menciona que Jesús lo manda o le tiene una misión para ir a predicar a los paganos, pues los judíos ahí se empiezan a alborotar y así como que ya cállenlo, mátenlo, ¿por qué? Porque ellos no, ellos en su soberbia siguen pensando que solamente los judíos tienen salvación y que el mundo entero no lo tiene porque ellos son el pueblo elegido de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo más triste para ellos, que independientemente a veces del testimonio que uno les dé, pues no basta, ¿no? Y a veces no nada más el testimonio, los hechos, porque aquí vemos cómo San Pablo pues empieza de ser un cazador de cristianos, un hombre que mataba a los cristianos, se convierte en un hombre que predica a Cristo, ¿no? Y ahora él tiene que vivir y sufrir lo que él hacía, ¿no? Es decir, va a venir la persecución por su mismo pueblo que no quería a Cristo. Y fíjense, aquí lo más curioso y lo más importante es cómo él menciona, todo el sumo sacerdote y el consejo de ancianos saben que yo estaba en contra de Cristo. Y ahora tengo una conversión como diciendo, ustedes también pueden hacerlo, pero ellos ya no quieren escuchar, tenían un corazón tan duro que aún con su testimonio, que aún con sus hechos, porque él no nada más hablaba con el testimonio de su conversión, sino con hechos, porque todos sabían que él predicaba a Cristo. Entonces, independientemente de eso, y que aún así él formaba parte de las 12 tribus de Israel, vemos cómo no le creyeron los judíos, a tal punto que lo querían matar, y pues bueno, vemos cómo aquí pues lo quieren, digámoslo así, flagelar como nuestro Señor Jesús, pero Pablo pues les menciona cómo antes de que me flagelen o de que me golpeen, no voy a recibir un juicio, ¿no? Por parte de las autoridades, porque él era romano y los romanos actuaban de esa manera. Entonces, digámoslo así, todavía no llega el momento de su flagelación, todavía tiene que pasar Pablo por un juicio antes de, para ver si es condenado o no. Pero bueno, aquí creo que esto es, me quedo con esta parte que es la más importante, ¿no? La del testimonio para cada uno de nosotros, que independientemente de que la gente no nos crea como ahorita vemos el caso del sacerdote de Nicaragua, que no lo dejan oficializar misa, que prácticamente la policía está sobre él, entonces la persecución se va a venir así para todo el mundo, Europa, América Latina, para todos los que prediquemos precisamente el Evangelio, que creemos en Jesucristo. Y un claro ejemplo es ahorita también este santo sacerdote que pues debemos de orar por él. Ahorita lo más importante, y con eso quiero concluir esta parte del Evangelio, oremos unos por los otros porque se van a agudizar más las cosas, la persecución se viene fuerte, pero recordemos algo, somos bienaventurados los que sufrimos persecución, o serán bienaventurados los que en un futuro también la tengan. Pues recordemos algo, tengamos miedo al que mate el alma, no al que mate el cuerpo. Dios es al que le debemos de tener miedo, porque en lo personal digo, si a ti te tocara ser perseguido como a este santo sacerdote o a uno, pues qué bueno, ¿no? Es decir, tienes el reino de los cielos ganado, ¿sí? Como San Pablo a pesar de que sabía que también lo iban a condenar, ¿qué dijo? O sea, de que por mensajes proféticos dijeron, te van a azotar, te van a encadenar. San Pablo, él sabe que iba a ser bienaventurado y que no tenía que tenerle miedo a quien puede matar el cuerpo. Aquí es donde viene esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. No tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, sino el alma. Se me podrán venir 20 personas que me quieran matar, se me podrán venir 100, me podrán meter a prisión, pero si es por el Evangelio, si es por predicar a Cristo, ya tienes ganado el reino de los cielos. Recuerda algo muy importante en los mensajes proféticos del Padre Michel. El Padre Michel Rodríguez menciona que para todos aquellos que van a ser mártires, será una gran gracia, recibirán una gran gracia. ¿Cuál es esa gracia? Que no sentirán dolor al momento del martirio. Sí, tenemos un claro ejemplo, aquí también se menciona a Esteban en este capítulo, ¿no? Como Pablo dice, yo vi cómo mataban a Esteban. Para aquellos que no recuerden, Esteban fue matado con piedras, ¿no? Entonces, a uno aquí tal vez no haya piedras, ¿no? Sea a golpes, sea a través de armas blancas de fuego, pero independientemente de eso, repito,
si predicamos a Cristo tenemos el reino de los cielos ganado. Entonces debemos de quedarnos con eso. Si alguien entra en miedo, entra en pánico, ponte en oración. Empieza en oración, no dejes la oración, ora por todos los que van a ser perseguidos, tanto sacerdotes como nosotros como laicos, corremos ese, yo no diría riesgo, más bien yo la llamaría bienaventuranza, porque precisamente es eso, ¿no? Bienaventurado es el que es perseguido por Dios, ¿no? El que es calumniado por Dios, entonces el que muere por Dios. Entonces solamente te lo comparto para que hagas oración, para que ofrezcas inclusive misas por la persecución, para que vayas a hora de adoración ante el Santísimo o ante el Sagrario, vayas y hagas tu rosario, pidas por aquellos que van a ser perseguidos. Desde ya tienes que hacerlo. De esa manera ayudas a ellos, nos ayudas a nosotros, porque uno no sabe. Yo en lo personal te puedo compartir eso, ¿no? Pero pues simplemente creo que este capítulo nos deja esta enseñanza de conversión, del ejemplo, pero también de que podemos ser perseguidos, de la persecución. Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver el próximo capítulo, qué es lo que va a pasar con San Pablo, cómo va a ser juzgado, ¿no? Porque lo van a llevar ante el juez. Y pues bueno, de mi parte es todo. Que Dios te bendiga.